Los sentidos subyacentes de la democratización y la igualdad educativa en el Congreso Pedagógico Nacional en Catamarca, 1984-1988. El trabajo es parte de los avances del proyecto de investigación, continuidades y rupturas de las posiciones y definiciones políticas educativas, pedagógicas didácticas del Segundo Congreso Pedagógico Nacional en la provincia de Catamarca. Nuestra investigación se ubica temporalmente en la transición democrática. En esta oportunidad analizamos la propuesta de reforma que se plasma en el informe final del Congreso Pedagógico elaborado en Catamarca como resultado de las asambleas pedagógicas provinciales en el año 1987. Nos interrogamos acerca de los temas centrales en los que se enfoca la propuesta de cambio educativo y que se plasma en este informe, con el objetivo de desentrañar los sustratos de sentidos que subyacen en la misma, particularmente cuáles son las concepciones de democratización y la igualdad educativa. En cuanto a la estrategia metodológica, respondemos al enfoque cualitativo y a la lógica dialéctica de investigación. Aplicamos la observación documental y el análisis interpretativo, entendido como el conocimiento construido a partir de los conocimientos generados desde otras investigaciones y de la comprensión de los significados que circulan en las fuentes documentales. El Congreso Pedagógico Nacional, convocado por Ley 23.114 del 30 de septiembre de 1984, es el hito educativo más significativo de la transición democrática, periodo que puede caracterizarse por la hegemonía del antinomio autoritarismo-democracia. Para los gobiernos nacional y provinciales, el desafío en materia educativa era emprender políticas orientadas a la democratización de la educación y atender a las desigualdades existentes en el acceso a los servicios educativos. Autoritarismo, elitismo, oscurantismo, eficientismo, 4 sesgos heredados del gobierno de facto que ahora debían enfrentar los gobiernos de la transición y que se suman a los muchos problemas y retos como el endeudamiento externo y el exponencial incremento de una deuda interna en todos los aspectos y dimensiones. El Congreso sesionó por espacio de 2 años, 1986 y 1988. Su desarrollo en distintas asambleas nacional, provinciales, departamentales y de base constituyeron diferentes instancias territoriales en las que la población podía participar y debatir acerca de la educación. Esta organización novedosa de romper con la lógica tradicional verticalista de decisión e implementación de las políticas educativas, o por lo menos la posibilidad de pensar otros mecanismos para la formulación de las mismas, le otorgaron al Congreso Pedagógico el carácter de hecho emblemático de la mentada apertura de la participación democrática que se proponía el Ejecutivo Nacional, aspiración a la que también se sumaban los gobiernos provinciales. El debate público en torno a la educación dio lugar a la generación de propuestas de cambio del sistema educativo argentino y de los sistemas educativos provinciales que fueran fruto del consenso democrático. En esta ocasión, nuestro estudio examina la propuesta de reforma educativa que se plasma en el documento del informe final del Congreso Pedagógico, elaborado en la provincia de Catamarca en el marco del Congreso Pedagógico Nacional, como resultado de las asambleas de base inauguradas en la provincia en junio de 1986 y de la asamblea provincial que se realizó en octubre de 1987. La reforma educativa refiere a propuestas que buscan un cambio estructural del sistema en sus dimensiones institucionales, curriculares, pedagógicas y en la calidad y rendimiento de sus resultados. Es decir, que en su análisis se puede comprender las variables: quién es el encargado de la educación, a quién se educa, para qué se educa, en qué, cómo y cuándo se educa. El cambio puede referirse a un nivel de enseñanza o todo el sistema. Siguiendo a Popewitz, las reformas implican cuestiones de producción social y de regulación estatal, construida en determinado contexto histórico-social. Las reformas educativas constituyen un discurso social, entendiendo por discurso una constelación de significaciones relacional, abierta, incompleta y precaria. Las reformas, en tanto que regulaciones, implica un marco de definiciones y acciones, pero también de los límites dentro de los cuales es posible pensar y llevar adelante los cambios educativos, las discusiones, los disensos y consensos. El Congreso Pedagógico en Catamarca dio inicio en junio de 1986. La Asamblea Provincial se realizó en octubre de 1987. En ese mismo año se redacta el documento del informe final del Congreso Pedagógico en la provincia. Se advierte en este informe final del Congreso Pedagógico el contenido programático de una reforma educativa que pretendía superar la educación precedente, considerada poco democrática, inequitativa e ineficiente. No se trataba de una modernización del sistema educativo argentino, sino el planteo de su transformación. No pretende volver al modelo fundacional del sistema educativo argentino.
el que es denotado permanentemente en el informe, incluso en los principios sobre el que éste se fundara. La reforma era propuesta como un proyecto nacional de la educación que diera las definiciones básicas de la formación del ciudadano, a quién corresponde hacerlo, en torno a qué valores debe hacerse, durante cuánto tiempo y en qué condiciones. Las críticas a la educación y los cambios que se proponen para su transformación pueden agruparse en tres cuestiones: necesidades y cambios institucionales del sistema, necesidades y cambios curriculares, pedagógicos y de la formación docente, y las necesidades y cambios de la transformación educativa referidas a la equidad, a la eficiencia y calidad de la educación. Toda la propuesta gira en torno a los siguientes temas que operan como ideas fuerzas de la reforma educativa y como puntos nodales de su discurso: el proyecto nacional con claro sentido de proyecto político que avale la propuesta educativa que surja del Congreso Pedagógico, proyecto educativo, cultura e identidad nacional, conciencia nacional y liberación latinoamericana, democratización y participación, justicia social y equidad, integración, unidad, regionalización y federalismo, descentralización, vinculación de la educación, trabajo, vida, humanismo, educación integral, educación permanente, pedagogía nacional. Estas ideas fuerzas constituían el marco axiológico al que debería referirse la nueva organización del sistema educativo argentino. Sostienen además que la reforma no debe comprenderse como una simple modernización, que son parches, sino lo de una transformación profunda para responder a las problemáticas del hombre argentino y su cultura en cada región del país. Como signo de la época encontramos en el informe del Congreso Pedagógico Nacional las nociones de democracia y participación, pero no son ellas los puntos nodales desde donde se convoca, se discute y proyecta el futuro de la educación catamarqueña. El punto nodal o nudo de significado o sentido será proyecto nacional. En torno a él se construye una cadena de equivalencias: proyecto nacional, nación libre y soberana, proyecto de vida trascendente, liberación latinoamericana, crecimiento económico, igualdad educativa, protagonismo popular, transformación del sistema total, equidad, cantidad y calidad. Democracia y participación son dos nociones unidas. La democracia es participación. La educación es una cuestión política, por ende, implica la existencia de posiciones diferentes que debaten y confrontan con la pretensión de construir hegemonía en torno a un proyecto educativo que responde a su vez a un proyecto nacional. Hay una cadena de equivalencia: proyecto nacional igual a proyecto educativo. En este sentido, el significante fuerte objeto de lucha por la hegemonía es proyecto nacional. El discurso expresa la lógica confrontativa de que Sodwell señala como característica del escenario político de la transición democrática. Las confrontaciones que observamos son, en primer lugar, con la producción teórico-conceptual pedagógica que conformaban el canon clásico educativo y que era necesario transformar. En segundo lugar, con la política nacional que se traduce en reclamos o críticas de las decisiones o faltas de ellas al Ejecutivo Nacional o al Congreso Nacional, falta de decisión respecto a establecer la legitimidad o ilegitimidad de la deuda, la ausencia de un proyecto nacional, el bajo presupuesto nacional para educación y justicia, la falta de un proyecto nacional de país y de educación con una visión regional. La relación de equivalencia que se establece entre proyecto nacional e identidad nacional, proyecto educativo y nacional, sostiene otras confrontaciones como las que se establece con los medios de comunicación, a quienes acusa de transmitir a través de la propaganda formas culturales foráneas ajenas al sentir nacional. En torno a la política educativa se constituye un campo de confrontación de fuerzas sociales y políticas, dejando poco margen a la posibilidad de la articulación de posiciones diferentes. Con ello, la reforma educativa y curricular que se propone en estos documentos se traza como legítima y marca el cerco de conocimiento en el que se deberá formar al hombre argentino y catamarqueño, a través de la enseñanza de la historia verdadera, amor a la tradición, justificación de los valores morales y religiosos. Se diferencia así de la educación de la tradición republicana en lo que es su función social y política y la laicidad. Apreciamos la incidencia del pensamiento espiritualista nacionalista con elementos católicos. Principios como equidad educativa y calidad aparecen vinculados a la democratización de la educación. La equidad educativa se asocia a la efectiva y justa distribución de los servicios educativos, atendiendo a los menos favorecidos, que son los más afectados, y calidad al logro de resultados equivalentes en cantidad y calidad a partir de la heterogeneidad de la población. Para el logro de la equidad y calidad se propone la transformación de las estructuras institucionales de la concepción pedagógica, los objetivos y fines de la educación. Podemos rearmar esta cadena de equivalencia: educación democratizadora igual a justicia social y equidad educativa igual a transformación del sistema educativo.
Los fenómenos del rendimiento son vinculados al déficit del sistema educativo. Son entendidos como manifestaciones de la desigualdad educativa. Se establece una equivalencia entre democracia e educación permanente, por el derecho del hombre a educarse y como responsabilidad de la comunidad en su conjunto. Se cualifica la educación permanente como liberadora, participativa y creativa, democratizadora y de afirmación nacional. La educación permanente fundamenta la propuesta de la educación no gradual y el reconocimiento del sistema no formal como educativo. En el programa de transformación del sistema que se propone en el informe final del Congreso Pedagógico, observamos que la democratización de la educación se vincula a un proceso de diferenciación educativa que a su vez se asocia a la creación de opciones educativas. Nos surgen las siguientes preguntas. ¿Qué sustenta esta diferenciación educativa? ¿Será la intención de una ruptura del monopolio de la educación en sectores minoritarios de la población o los establecimientos de circuitos diferenciados de educación y por ende de segmentación social o un principio de democratización y regionalización de la educación?